Bueno, arranquemos de una vez con esto. Para este análisis detallado, vamos a adoptar el rigor absoluto de una clase magistral universitaria, pero de una manera súper dinámica. Nuestro objetivo hoy es hacer una lectura exhaustiva y paso a paso de los fundamentos de las ecuaciones diferenciales y los sistemas dinámicos. Vamos a analizar, sin saltarnos nada, la mecánica formal de cómo modelamos matemáticamente el cambio en el mundo real y en el mundo computacional. Para que no nos perdamos, el plan de estudios tiene 6 paradas rápidas pero profundas. Introducción, sistemas dinámicos, ecuaciones diferenciales ordinarias, aplicaciones prácticas, un ejemplo súper detallado y cerramos con las conclusiones. Vamos a cubrir todo este temario, de la A a la F. Empezamos oficialmente con la sección A, Introducción. Entonces, la primera pregunta obligada que plantea el texto es literalmente, ¿qué estudian las ecuaciones diferenciales? En cálculo clásico, sabemos que una derivada es una tasa de cambio instantánea, pero en el mundo real casi nunca conocemos la función original desde el principio. Las ecuaciones diferenciales entran al rescate estudiando relaciones matemáticas donde nuestra gran incógnita no es un simple número, sino toda una función completa y sus derivadas. Lo que buscamos es predecir cómo se comporta algo en función de variables independientes como el tiempo. Es literalmente como armar un rompecabezas que está en constante movimiento. Y claro, esto nos lleva directo a la segunda pregunta clave. ¿Qué significa realmente modelar el cambio? Básicamente, significa agarrar esas leyes empíricas o comportamientos de algoritmos y traducirlos al lenguaje estrictamente matemático. Formulamos una ecuación donde la variación actual depende de dónde estamos ahora, de dónde venimos y de las fuerzas externas. La verdadera magia aquí es el determinismo matemático. Si conocemos el estado inicial y la regla exacta de cómo cambian las cosas, podemos predecir cualquier estado futuro o incluso reconstruir el pasado. Para bajar esto a la realidad, tenemos 3 ejemplos clásicos que evolucionan en el tiempo y que son fundamentales en este repaso. Primero, la mecánica clásica. Imaginemos un péndulo frenándose por la fricción o la suspensión de un auto amortiguando un impacto. Segundo, los sistemas eléctricos, observando cómo se carga y descarga un circuito RLC. Y tercero, y súper importante, la ingeniería de software. Aquí es donde modelamos cosas como los picos de latencia en una red o cómo un servidor asigna su memoria en tiempo real. Pasamos ahora a la sección B, sistemas dinámicos. Acá nos toca ponernos un poco más rigurosos. ¿Qué es exactamente un sistema dinámico? Es un formalismo matemático compuesto por un espacio de estados y una regla de evolución determinista. Para describir cómo está el sistema en un instante de tiempo t, usamos un conjunto mínimo de variables de estado, generalmente representadas por un vector llamado xt. Esta evolución en el tiempo continuo se modela de manera directa con ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, formando un retrato de fase geométrico increíble. Y acá es donde la matemática pura se vuelve una herramienta brutal para solucionar problemas concretos. Repasemos los 5 ejemplos obligatorios del documento. 1. Crecimiento poblacional, usando un modelo logístico para buscar un punto de equilibrio. 2. Redes computacionales, donde la dinámica de congestión del protocolo TCP maneja los paquetes de datos. 3. La carga en servidores, aplicando teoría de colas continua para que el procesamiento no colapse. 4. Propagación de virus informáticos, usando modelos epidemiológicos SIR para rastrear infecciones en la red. Y 5. Inteligencia artificial, donde el famoso descenso de gradiente es, en realidad, un sistema dinámico guiando los pesos de la red hacia su mejor versión. Esto nos conecta de manera natural con la sección C, el núcleo de nuestro análisis, las ecuaciones diferenciales ordinarias. La definición analítica formal nos dice que una EDO es una relación que involucra una función incógnita, que depende de una sola variable, junto con sus derivadas. Es súper importante entender el concepto de orden. El orden es simplemente la derivada más alta que aparece en la ecuación. ¿Y por qué importa tanto esto? Porque el orden nos dicta exactamente cuántas condiciones iniciales necesitamos saber para garantizar que el sistema tenga una solución única. Nada queda al azar. Al momento de hacer el modelado matemático, distinguir las variables es absolutamente vital. La variable independiente, que casi siempre es el tiempo t o el espacio x, es la que empuja el sistema. Es la variable respecto a la cual diferenciamos. Por otro lado, la variable dependiente, la y, es nuestra gran función incógnita.
representa ese estado observable cuyo cambio está totalmente gobernado por el sistema. Para ilustrar esto, analicemos la transición entre lo analítico y lo computacional. Tomemos un modelo matemático clásico, el decaimiento exponencial. Básicamente dice que la velocidad a la que algo cambia es proporcional a la propia función. Analíticamente, esto se resuelve separando variables en papel. Pero en la ingeniería de software, cuando las ecuaciones son demasiado complejas, usamos la discretización computacional. Aquí entra el método de Euler, que aproxima la solución paso a paso a través de código, algo que hoy en día evoluciona a métodos súper sofisticados en la arquitectura de software. Vamos directo a la sección de Aplicaciones en la ingeniería de sistemas y computación. Vamos a recorrer, uno a uno, los 10 dominios de aplicación obligatorios, del 1 al 5. Primero, el modelado de tráfico en redes, pensando en los datos como fluidos continuos. Segundo, la propagación de malware, calculando cómo se esparce un virus mediante tasas de transmisión. Tercero, algoritmos de optimización, analizados bajo el flujo de gradiente continuo. Cuarto, el control automático, donde los controladores SPID regulan la infraestructura en la nube resolviendo ecuaciones en tiempo real. Y quinto, el Machine Learning dinámico, empleando ecuaciones diferenciales ordinarias neuronales para el aprendizaje continuo. Continuamos con los últimos 5 dominios. Sexto, sistemas de recomendación adaptativos, modelando cómo cambian los intereses de los usuarios. Séptimo, simulación de procesos físicos, aplicando leyes térmicas para evitar sobrecalentamientos en servidores. Octavo, computación científica, transformando problemas espaciales complejos en sistemas de EDOs. Noveno, robótica, usando las ecuaciones de Euler-Lagrange para mover articulaciones mecánicas. Y décimo, las arquitecturas de control en software. El sistema ajusta dinámicamente sus propios hilos de ejecución para evitar agotar la memoria y colapsar todo. Llegamos a la sección E. Aquí vamos a desglosar el ejemplo práctico estrella del texto, el modelo de Bannister. Veamos paso a paso cómo funciona la dinámica del rendimiento humano. El rendimiento atlético neto, llamado PBT, se define como la condición física positiva, o F, menos la fatiga acumulada, o D. Todo este sistema interactúa frente a la carga de entrenamiento WT. Matemáticamente, esto se rige por 2 ecuaciones diferenciales lineales acopladas de primer orden. Lo crucial aquí son las constantes de tiempo empíricas, que nos dicen exactamente a qué velocidad el cuerpo elimina la fatiga versus la velocidad a la que adapta su condición física. La intuición conceptual detrás de esto es genial. Cada sesión de entrenamiento inyecta al mismo tiempo condición física y fatiga, pero como la fatiga se disipa mucho más rápido a lo largo del tiempo, su curva cae abruptamente. Esto deja un aumento neto y real en el rendimiento, un fenómeno conocido como supercompensación. Para meter todo esto en el panel de un software deportivo, los ingenieros necesitan hacer una simulación computacional, usando algoritmos de discretización como un Euler día por día para maximizar el resultado en una competencia. Y finalmente llegamos a la sección F, las conclusiones y el pensamiento en código. El texto nos plantea 2 preguntas finales súper importantes. La primera es explícita. ¿Por qué es estrictamente necesario que un ingeniero de sistemas comprenda estos sistemas dinámicos? La respuesta es absoluta por 3 razones. Primero, para gestionar la estabilidad de la infraestructura de la nube y evitar caídas. Segundo, para asegurar que la inteligencia artificial realmente converja al entrenarse. Y tercero, porque las ecuaciones diferenciales son el idioma nativo necesario para traducir cualquier comportamiento complejo de la realidad directamente a código funcional. Y la última pregunta que concluye nuestra clase de hoy. ¿Cómo fortalecen la CEDO el pensamiento computacional? Lo hacen apuntalando 3 pilares que no podemos omitir. 1. La abstracción de estados. Nos obligan a resumir la información crítica en el menor número de variables, tal como exige una arquitectura de software robusta. 2. El mapeo continuo discreto, requiriendo dominar el arte de simular el mundo de tiempo continuo dentro de procesadores que son puramente discretos. Y 3. El análisis asintótico y determinismo, demostrando cómo reglas hipersimples pueden generar comportamientos globales garantizados y complejos.